Lupita, cuéntanos por favor de las chalupas. Cuéntanos la historia, Ese sí es tu mi historia propia. Bueno, principalmente estamos en un lugar histórico que es la zona del Paseo de San Francisco, llamado Paseo Almoloya, Paseo Viejo, Paseo Hidalgo. Ha tenido varias etapas. Aquí se encontró en su momento dado el río de San Francisco, y en la orilla es donde ahorita estamos nosotros ubicados, que sería la orilla del río de San Francisco, en una parte donde se fundó Puebla, que es de la más antigua, donde están los barrios, el barrio del Alto, de la Cruz, el Alto, toda esta zona indígena. Estaba mi bisabuela y mi abuela, que ellas trabajaban, y por necesidad a las personas que iban a trabajar a la parte española, que es la parte del centro histórico, es donde ellas, a estas personas que caminaban mucho, les daban una tortilla con salsa. Era lo que les daban, ¿no? Y al pasar de los años, ellas van viendo diferentes necesidades y pasando diferentes etapas en la vida. Como ellas pasaron la revolución, tuvieron que darle una pausa en esa época porque pues eran las mujeres, entonces tenían el temor de que se les robaran los zapatos a los garbancistas y que ¿no? Entonces las cuidaba la bisabuela. Le dan esa pausa, pero ellas hacían su traspatio, ellas sembraban su tomate, su jitomate, ponían su maíz y hacían la molienda de su maíz, tanto en los molinos de los barrios, que son 2 piedras con una banda, o ellas mismas en metate, ¿no? En la más, como lo pudiesen hacer en ese momento. De ahí siguen trabajando, se activan y hacen una segunda pausa cuando fue lo de la gripe española, fue otra pandemia, donde hay una de la bisabuela, pues ya también grande y todo, vendría siendo mi tatarabuela, ella fallece. Se quedan ellas, hacen la etapa, se fueron recuperando también paulatinamente y regresan. Luego fue la parte de la situación de la guerra cristera. Sí, claro, los cristeros, ¿verdad? Sí, algo brutal. Sí, ajá. porque aquí tenemos una franja de muchas iglesias, parroquias y todo lo que tengas que ver con la cuestión eclesiástica, que son las iglesias. Entonces ellas también marcan ahí una pausa, ¿no? Porque también en esa revuelta social, pues ellas tenían que protegerse. Claro. Y es el momento que también ponen una pausa. Por eso así, si me dices exactamente cuándo iniciaron, han tenido y se han incorporado otras familias, porque es un platillo popular, porque la base de la cocina mexicana es el maíz, el frijol y el chile, ¿no? Entonces todo el mundo era lo que estaba dentro de su alimentación. Empiezan a poner en el parque, ya hacerlo como un paseo, ¿no? Tienen sus fuentes, sus kioscos, y empieza en la orilla del río. Existía una banca de mampostería donde muchos de los estudiantes de el hoy Carolino, y antes era el Espíritu Santo, estudiaban y venían a la orilla del río a estudiar y venían a pedir fiado, y las chalupas eran 2 por 1 centavo. En esa época, de esos personajes que eran niños, estaba Maximino Ávila Camacho, Abraham Mazán, Gustavo Díaz Ordaz, Alfredo Tosques, o sea, muchos personajes que estaban en la parte estudiantil y le pedían fiado a mi abuela, o sea, y las chalupas eran 2 por 1 centavo y pagaba de impuesto al año al ayuntamiento, al municipio, 1 peso con 50 centavos, esos eran sus impuestos. Sí. Entonces ella empieza a venir las personas del otro lado del río y no iban a comer lo mismo que los pobres. Entonces ellas le implementan y le ponen la carne. Porque en Puebla, ¿qué es lo que come el poblano? Cerdo, cochino, puerco, marrano, ¿no? Había una gran producción por lo mismo de este mestizaje, la producción de la carne de puerco. Y aquí a unas cuadras está una casa, que es la Casa de las Aguayo, Casa Aguayo, que hoy es un edificio gubernamental. Antes le dicen la marranera, porque era un criadero de marranos. Y estaba en la salida de la conexión de Puebla al sureste, que es la carretera federal a Tehuacán. La cocina tradicional que tú estás utilizando en tu molcajete, haciéndole, que es un slow food, comidas lentas que preparas, que es muy diferente a un fast food, o sea, está caliéntalo y cómetelo, ¿no? Entonces, nuestra comida tradicional es lo